En toda educación en lo superior y para lo superior es imprescindible la presencia del maestro, cuya figura obtiene derecho de asilo permanente en la memoria del discípulo. Padre y madre generan el ser físico. El maestro acrecienta las herencias espirituales, intelectuales y físicas. Nadie nace del todo. El nacimiento natural es ingreso a la vida. La educación continúa el trayecto hacia la eternidad. Y el maestro, aunque desaparecido, es siempre guía del espíritu. Dice Jasper que hay categorías de maestros. Unos enseñan lo que se les prescribe y asigna, asignaturas, y lo hacen con honestidad. Otros pareció que intentaron enseñarlo todo y de todo con arrogancia impositiva. Hay los que enseñan lo que saben, mas no solo. Sobrepasan las barreras de su saber sincero para hacer dádiva del propio ser. Porque la educación es obra de la inteligencia y también del corazón. Nadie será maestro que no sepa a la vez ser buen amigo, amigo personal. La educación no es un monólogo del maestro ante el alumno. La educación es diálogo, es el va y ven de las ideas en el escenario coloquial de amistad, en la sala hogareña y común de dos espíritus. Con estas palabras del padre Borrero, le doy la bienvenida al maestro David Mercado Pérez, quien hoy ha aceptado la invitación de hacer parte de este programa de Unitecnar. Doctor David, bienvenido a Unitecnar, bienvenido a este espacio de diálogo que hemos venido construyendo en la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias, José, muy amable. Es para mí un honor estar aquí. El doctor David Mercado Pérez es abogado, docente de la Universidad de Cartagena ya hace muchos años. Tiene a su cargo o ha tenido especialmente el área de Derecho Constitucional, en el cual ha realizado múltiples investigaciones, pero que no solamente se circunscriben al área de Derecho Constitucional, sino que también ha trabajado la sociología jurídica, la filosofía del derecho, entre otros campos. Pero yo creo que sobre todo el maestro David ha logrado entender que la reflexión intelectual es un asunto de integralidad del conocimiento y que esa fragmentación y ese limitarse a un solo campo epistemológico de alguna forma nos hace olvidar esa totalidad de lo que es la manifestación del espíritu humano, que es la cultura y el conocimiento como parte de esa cultura. Doctor David, reiterarle la bienvenida y contento de que esté hoy con nosotros. Muchas gracias. Quiero iniciar esta conversación con una de esas enseñanzas que usted nos trae en su libro Manual de Teoría de Derecho Constitucional, en el cual nos dice que el amor, la fe y el poder, citando a Wittgenstein, son los incentivos que dominan la vida del hombre en sociedad y que básicamente las acciones que realizamos los seres humanos están movidas por estos tres incentivos: amor, fe y poder. Y me llama la atención especialmente el poder. ¿Cuál es el papel del poder o qué representa el poder dentro de la dinámica social? Es imposible entender una sociedad sin alguien que mande y muchos que obedezcan. No hay polis sin jefes de la polis. Ese es básicamente el fenómeno de poder, una relación de mando-obediencia. Minoría que manda, mayoría que obedece. Por lo tanto, en la visión de Levenstein de su Tratado de Derecho Constitucional, escrito después de la Segunda Guerra Mundial, el autor es alemán, trata de entender cómo en una sociedad industrializada, científica, llena de filósofos y pensadores, pudo darse un fenómeno tan violento, tan traumático como fue el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. De alguna forma, el hecho que el hombre tenga la capacidad de esa manifestación de horror, de violencia sobre otros, nos lleva
a una pregunta que ha rodeado la teoría de las ciencias sociales y en las ciencias políticas también, y es si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, o si el hombre nace corrompido y la sociedad de alguna forma lo va domesticando en esos impulsos. Rousseau era de la tesis de que el hombre es bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Sin embargo, el hombre no existe, el ser humano no existe sino en sociedad. Por lo tanto, sería el hombre malo desde los inicios mismos de lo que es como ser humano. A ver, la reflexión original, clásica, entre los griegos, no enfatiza el problema del bien y del mal. Ese problema surge con la teología, surge con el cristianismo triunfante ya en el siglo IV, a partir del primer concilio de Nicea. Los griegos, esto tiende a causar desconcierto cuando se dice, no desarrollaron el concepto de pecado. Al no desarrollar el concepto de pecado, no necesita salvadores mesiánicos ni nada por el estilo. El hombre y solo el hombre es responsable de su propia vida, conforme a las decisiones que tome. Así pues, los griegos enfatizaron en la ética. No podemos ser libres y tomar correctas decisiones si no desarrollamos lo ético. Este aspecto es clave entonces para comprender que el hombre sufre las consecuencias de sus malas decisiones. La polis sufre si los integrantes de ella olvidan esto. Por lo tanto, ese concepto bien y mal no es en realidad algo básico en la reflexión de la teoría política. Pertenece a un momento de la historia, pertenece a un momento en que lo teológico pasa a primar por voluntad del emperador Constantino, cuando crea una religión a la medida del Imperio Romano del siglo IV, y nada más. Por lo tanto, Rousseau, en la cita que hacías, y otros filósofos más del llamado contractualismo liberal, están enmarcados en la Reforma protestante, están enmarcados en el pensamiento de Calvino. Y allí hay una síntesis entre un cristianismo reformado y el concepto griego de libertad. Desde esta perspectiva, a partir de la Reforma, se fortalece una visión burguesa que toma de la Grecia clásica lo necesario para defender las libertades burguesas, la autonomía laica frente a la religión, pero a la vez introduce contradicciones teológicas en la teoría política. De hecho, Dios no es lo importante en la teoría política. Dios es importante teológicamente. Y cada vez que desde lo teológico se trata de hacer reflexión política, necesariamente hay periodos muy violentos, muy críticos y llenos de guerra en nombre del Dios que se defiende. Y eso ha marcado al ser humano. Parece que existiera la necesidad de justificar la violencia mutua que se causa la especie. Hay un autor, Gerald Vincent, que tiene un capítulo que dice sobre la ilusión de creer en la bondad original del hombre, como si ese fuera la constante, y la religión, la política, el fútbol son mecanismos justificadores de ciertas pulsiones naturales, que es el instinto como de dominación de unos sobre otros, que es lo que usted denominaba como poder. Yo, precisamente frente a esa manifestación del poder en un sistema político, trae usted en su libro esta clasificación que hace Maquiavelo al inicio de su libro, de los principados, en el cual señala que todos los estados que han ejercido o ejercen dominación sobre los hombres han sido repúblicas o principados, entendiendo por principado un sistema político en el cual hay un solo soberano que despliega la soberanía sobre el territorio y sobre los individuos, y entendiendo por república ya sea democracia o aristocracia.
en la democracia, que implica la división de la soberanía entre todos los miembros, de todos los ciudadanos de la polis, del Estado, comporta unos retos para ese elemento humano en tanto ejercer el poder político. ¿Cómo podríamos decir que estamos, o cómo sabemos que estamos frente a una verdadera democracia, ya que el Estado colombiano tiene dentro de su declaración constitucional que es un Estado democrático? Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Las sociedades que se han proclamado a lo largo de la historia como democracias no definen la palabra democracia, sino que culturalmente entienden democracia dentro de una tradición. La etimología de democracia es la que se usa como definición, pero es engañosa. Ahí empiezan los problemas. Hablar del gobierno del pueblo nos lleva a otra pregunta. ¿Y quién es el pueblo? Y nunca, parece mentira, desde Atenas hasta hoy, pueblo y demos coinciden. Nunca han coincidido. Ahí empiezan las contradicciones. Existe la opinión común de que democracia es que por elecciones escojamos a los gobernantes. Pero si uno se pone a reparar en el modus operandi llamado democracia, sobre todo el modelo liberal, que es el más extendido, uno encuentra que los electores solo designan a sus representantes. Después de las elecciones, los electores se van para sus casas y los representantes, a nombre del pueblo, durante X número de años predeterminado en la Constitución, toman decisiones políticas. Nadie los controla. Después, en la siguiente elección, hacen campaña para ser reelegidos en los cuerpos de elección popular, Senado, Cámara, Asamblea, y vuelve el mismo fenómeno. El elector se va a dormir 4 años, 3 años, depende de lo que diga la Constitución, y ese representante sigue haciendo lo que quiera. Diera la impresión que el ejercicio político, que debería ser una forma de expresión de la libertad, ha terminado más bien siendo una forma de renunciar a esa libertad para que el otro individuo de alguna forma administre y yo pueda renunciar a responsabilidades que implica esa libertad, esa administración de la libertad. Así es. No se puede afirmar que el demos es el titular del poder porque eso es irreal. Nadie que elige como grupo elector manda, ni va a mandar nunca. Una pregunta del diario vivir: ¿cuánto cuesta ser alcalde de Cartagena? Esas campañas valen miles de millones de pesos. ¿Cuánto cuesta ser senador de la República? Muchos más miles de millones que ser alcalde de Cartagena. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para financiar cada campaña? Responder a esa pregunta, sea cual fuese la respuesta, nos toca aceptar que en el funcionamiento de cualquier democracia van envueltos ciertos conceptos que la pervierten. No hay democracia perfecta ni pura, nunca la ha habido. Siempre ha estado expuesta a fenómenos de perversión, corrupción, clientelismo y todo lo que normalmente sabe la opinión pública que existe. Incluso creo que es Montesquieu quien señala que las elecciones son propias de los sistemas aristocráticos y no de los democráticos, que los democráticos, los que han funcionado de mejor forma en la historia, digamos que de la institución democrática, han sido los que han venido reconciliando la elección con el sorteo, porque toda elección supone de antemano una confrontación y en la confrontación terminan quienes tienen mejores condiciones, digamos que asumiendo el triunfo dentro de esas elecciones. Los atenienses ya habían hecho esta reflexión y llegaron a la conclusión de que su democracia debía ser directa. Es decir, todos los integrantes del demos, que no eran todos los atenienses, se reunían en el ágora o plaza pública y entre todos debatían y decidían.
Pero la democracia liberal, al inventar la democracia representativa, porque no podía aceptar la democracia directa ateniense, se vio obligada en el proceso histórico que sigue a hacer de esa forma de democracia representativa un truco que le permite la legitimidad, o sea, la aceptación de que los que ganan las elecciones mandan y los demás nos aquietamos porque son los legítimos. Para eso ganaron la elección, pero nadie reflexiona cómo fue esa elección. Muchos teóricos han estudiado este fenómeno. De hecho, la democracia liberal está hoy en el tapete de discusión. Toda la cuestión desde múltiples ángulos. Schumpeter, por ejemplo, en Estados Unidos, nos dice que las elecciones cada cierto número de años lo que hacen es renovar la legitimidad política, porque el poder real ya lo tiene la minoría que constantemente es reelegida en el proceso electoral. Eso hace parte de elementos psicológicos del poder. ¿Por qué funcionan las cosas? Porque la mayoría que obedece está convencida por distintos mecanismos educativos, tradicionales, etcétera, de que la minoría que manda, manda bien y debe seguir mandando. Si esa minoría tiene el arte de saber hacer los procedimientos democráticos, la convicción psicológica de que deben seguir mandando se mantiene. Es todo un truco, pura magia o ilusión. Sin embargo, los atenienses hacían elecciones anualmente. ¿No le parece que aquí deberíamos también introducir esa periodicidad electoral para mantener por lo menos a los políticos haciendo campaña, ¿no? Pero eso haciendo obligaría cosas a gastar más dinero. Ya estamos financiando del Tesoro Público las campañas a partir de la Constitución nueva y un acto legislativo del 2003 que creó la personería de los partidos, la financiación de las campañas. Cada vez más ese presupuesto sube porque hay que reembolsarle a cada grupo cierta suma de dinero por voto conseguido. ¿Hasta dónde es válido justificar ese gasto quitándole dinero a otros ítems necesarios del gasto público colombiano, por ejemplo? No hay forma de conciliar esos aspectos. Fuera de que ya a todo nivel municipal, departamental, etcétera, el llamado gasto de la democracia es cada vez más alto, mucho más alto. Y entonces, a nivel de consejos municipales o distritales, a nivel de alcaldías, gobernadores, departamentos, lo que se van formando son aristocracias regionales y aristocracias municipales. Ya uno identifica en cada departamento lo que llaman las casas políticas, que son los que verdaderamente controlan el poder. Eso es un hecho que parece ser reconocido por toda la sociedad, por ejemplo, para efectos de Bolívar y de Cartagena, en el sentido de que hay unas aristocracias políticas, unas estructuras ya que se heredan dentro de la familia o dentro de un miembro de ese grupo político. Eso nos lleva a una pregunta: ¿cómo mirar ese fenómeno sin, al tiempo que se observa, perder la esperanza? Políticamente, la esperanza es un truco. No hay esperanza. Pretender que en el ejercicio de la política, llámese democrática o como sea, vamos a construir el paraíso terrenal en la tierra es puro romanticismo. Lo que se trata es de mandar y obedecer, de que la sociedad funcione desde las limitaciones humanas y dentro de la naturaleza humana. Y de esa perspectiva, la teoría de Levenstein, de la tríada enigmática amor, fe, poder, se entiende mucho mejor. Pero esa, digamos que esa esperanza, no en la utopía que nos han vendido los sistemas políticos, ya sea de izquierda o de derecha, de que el paraíso va a estar en la tierra, ¿cierto? Y que se puede conseguir y que la política es el instrumento para conseguirlo. Yo diría que
no una fe en ese sentido de lo utópico, sino una fe en que, una esperanza en que se puede alcanzar a través del ejercicio político la retoma del poder para la ciudadanía y que de alguna forma se generen condiciones no ideales, sino básicas en las cuales se preserve la dignidad humana y condiciones con las que hemos venido como conciliando en el Estado occidental, en el Estado liberal. Es una ley política histórica que quienes hacen parte de la minoría que manda jamás han entregado el mando. Mandar es la cosa más deliciosa del mundo. Se compara a un éxtasis afrodisíaco o algo muy parecido. Por eso Levistein equipara el amor con la fe, que es la religión, y con el ejercicio del poder. Hay un cierto narcisismo afrodisíaco en tener a alguien a quien darle órdenes y ese alguien salga a obedecer. Eso siempre ha marcado el espíritu humano. Sin embargo, lo que cambia es la manera en cómo se entiende la relación entre el que manda y entre el quien obedece o los que obedecen. Por ejemplo, uno veía en las sociedades griegas que incluso las monarquías, es decir, las polis que eran monarquías, como por ejemplo la espartana, la cretense, de alguna manera entendían que el rey era el primero entre iguales. Es decir, que hay una cierta horizontalidad que tiene quien manda y que de alguna forma responde a un poder soberano mayoritario en términos de ciudadanos que están de alguna forma al lado de él para controlarlo. No podría, digamos, que pensarse en la posibilidad de un gobierno que ejerza ese poder, porque se requiere un orden, pero que no tome como principio la dominación por dominación sobre los individuos, sino la orientación en cuanto a los propósitos políticos colectivos. Ese es un ideal, pero los ideales dependen del hombre, y el hombre tiene una naturaleza humana compleja que en la práctica hace imposible cristalizar ese tipo de sueños. Por ejemplo, históricamente Colombia trasplantó la organización social colonial a la forma política adoptada después de la independencia. Vale decir, los terratenientes, de los descendientes de los antiguos encomenderos, conservaron el poder real que siempre habían tenido. O sea, la sociedad colombiana no cambió con la guerra de independencia. Lo que hicimos es que España no siguiera dando órdenes, pero la aristocracia nacional reemplazó a la aristocracia española que nos mandaban a dar órdenes. Entonces, ¿qué hicimos con la independencia? Nada. El liberalismo o la democracia liberal que se adopta a partir de Bolívar, Santander y toda la historia constitucional colombiana es una democracia muy limitada y restringida, porque había el problema de las clases sociales de la colonia. ¿Cómo lograr que los esclavos fueran ciudadanos? No se podía. La esclavitud no desapareció con la independencia. ¿Cómo lograr que los campesinos, que todos eran analfabetas, fueran hombres libres y ciudadanos? Imposible. Además, un aristócrata colonial convertido en hombre libre de la República de la Nueva Granada, nuestro primer nombre, no iba, jamás lo iba a pensar, a ir a hacer campaña entre esclavos liberados, o campesinos, que ahora eran hombres libres, entre comillas, a que votaran por él. Entonces, se creó un sistema excluyente. Y la democracia, por etimología, no debería ser excluyente. Esa ha sido la tragedia de la América hispánica y en parte de la América portuguesa. Desde México hasta la Patagonia hemos tenido una imposibilidad de tener democracia liberal plena. Eso solo se dio en los países anglosajones
porque hicieron la reforma protestante. Y se dio en Francia porque tuvieron que destruir la Iglesia Católica y crear una sociedad gnóstica de librepensadores. Todos los filósofos del enciclopedismo liberal eran librepensadores. Háblese de Voltaire, de D'Alembert o cualquiera de los autores de la enciclopedia. Entonces, históricamente, lo que tenemos ahora es el resultado de esas raíces. Eso no cambia. Y no cambia porque la sociedad llamada Colombia, por ejemplo, tendría que reescribir su historia y reescribir sus tradiciones. Y no hay sociedad que pueda olvidar sus tradiciones porque entonces no sabría quién es ella misma. Pero sí ¿Qué hacer? Pero sí hay bastantes referentes históricos de sociedades que han establecido un nuevo rumbo en el curso de su historia y que frente a ese nuevo curso han replanteado la forma en la que se organiza la sociedad en beneficio, digamos que, de las mayorías o del ciudadano. Eso se ha logrado después de revoluciones sangrientas, en cualquier ejemplo que quieras usar. Eso no es un milagro que el Espíritu Santo ilumina a la gente y ya se hizo el milagro. Lo que pasa es que nos gusta soñar y esos sueños son manipulados políticamente. Si no hay un acuerdo básico político de entrada entre el alcalde y ciertas mayorías del consejo, se paraliza la administración. Y ese acuerdo implica entonces repetir los esquemas que siempre han existido. El clientelismo y, como se llama ahora, la mermelada, pero que siempre ha funcionado. Y no han existido, incluso en la misma historia de Colombia, alcaldes que han logrado un margen alto de independencia frente a estas estructuras de poder y que han, gracias a esa independencia limitada, generado transformaciones que representan avances. Sí, si tenemos por avance, digamos, en materia educativa, educación pública, más colegios, sí, se supone que esos niños cuando sean adultos que han pasado por las nuevas escuelas van a tener otro criterio. Eso es un supuesto. No hay evidencia histórica de que eso ha pasado. Y el caso de, por ejemplo, la burguesía en Europa, ¿no sería un caso que evidencia eso? Es decir, de una clase social que accede al conocimiento y que como consecuencia del acceso al conocimiento hace un cambio en las estructuras de poder. Vale, pero tuvieron que hacer revoluciones liberales. La revolución inglesa de Cromwell, la revolución francesa de 1789. Pero porque eran sobre todo revoluciones para implementar la democracia como mecanismo para desarrollarse como la actividad pero política. Es una democracia burguesa, ojo. Y si nosotros digamos que ya hemos conquistado la democracia, por lo menos como régimen, lográramos generar una conciencia colectiva a largo plazo como consecuencia del desarrollo de procesos educativos, ¿no sería esa la base inicial para esa transformación no de tipo violento, sino de tipo político-electoral? Eso depende. Para eso habría que pensar en cambiar las tradiciones y costumbres políticas colombianas que vienen así desde el origen de la República. Por ejemplo, algo tan importante como es la paz para que haya democracia fue saboteado radicalmente desde la derecha colombiana. Eso es tratar de ocultar el cielo si no se acepta ese hecho. ¿Qué obligó a la FARC dividirse? Pretender que la estaban engañando, una parte volvió al monte, otra nunca depuso las armas, porque están ganando mucho dinero con el narcotráfico. Era mal negocio la paz porque perdían el dinero del narcotráfico. Entonces, ¿allí qué falla? ¿O dónde está el error? En conservar un nivel de ingresos más o menos correlativo entre el dinero del narcotráfico que están recibiendo la FARC desde hacía varios años, desde la época de Belisario Betancur, cuando Jacobo Arenas hace un pacto con Rodríguez Gacha y Pablo Escobar para protegerle sus cultivos en la selva, y después viene una tragedia entre ellos. Nadie con ingresos multimillonarios va a renunciar a esos ingresos multimillonarios, a menos que le garantice
lavado de activos e inversiones de esos dineros en la economía legal. Entonces, resta soñar. ¿Por qué antes de que pasara todo eso, el sistema no fue abriéndose a los nuevos grupos y clases sociales que se van formando en el siglo XX? Porque no estaban dispuestos a soltar el poder. Para nada. Entonces, la ambición desmedida ha creado nuevas contradicciones en la sociedad colombiana. Maestro, y la desesperanza, diría un amigo, es una forma de la comodidad. De alguna forma, cuando uno pierde la esperanza en que se pueden hacer las transformaciones, se vuelve uno una matriz de conservación frente al estado de cosas. Y la historia política de la humanidad es de alguna forma modificación, fluctuación, a veces hacia cosas mejores, a veces hacia cosas... Involuciona en el pasado. Involuciona. ¿Cuáles serían esas posibilidades que hoy tienen los académicos, los ciudadanos activistas, que creen que hay unos esfuerzos que deben ser destinados a luchar contra el estado de injusticias en los que se han visto rodeados y que tienen como referente algunos procesos políticos externos, ya sea de otras ciudades como Bogotá, como Medellín, o ya sea otros países en los que ha dado frutos estas iniciativas ciudadanas en la retoma del poder, desplazando unas aristocracias políticas de muchos años? Bueno, eso es complejo porque la sociedad colombiana no es homogénea. En tu mismo planteamiento está parte de la respuesta. ¿Por qué Bogotá es atípico con relación al resto del país? ¿Por qué el resto del país vota de una manera y Bogotá de otra? Primero, el alto nivel educativo con relación al resto del país que hay en Bogotá. Segundo, Bogotá sola concentra un alto porcentaje de la población colombiana. Tercero, dentro de la práctica distrital de la política, gente de izquierda ha llegado a la alcaldía de Bogotá. O sea, allá las élites del poder entendieron que había que negociar con la izquierda y permitir que la izquierda civilizada hiciera las reformas que pudiese hacer. Por lo tanto, ¿cómo replicar eso en el resto del país? A mi entender, como están las cosas hoy, no se puede, porque no es igual la costa a Antioquia, la Antioquia a los Santanderes a Cauca y Valle de Cauca, etcétera. Pero sin embargo, la tesis que usted plantea, que permite diferenciar estas dos realidades sociales, Bogotá y Cartagena, se fundamenta básicamente, según lo que usted indica, en la educación. Si la educación es de alguna forma el punto de partida para eso, y es tal vez el primer derecho en una democracia, porque es construir al ciudadano. Diría Montesquieu, el ser humano que de alguna forma se educa para el amor a las leyes y el amor a la patria. Sin embargo, uno se encuentra, por ejemplo, estudiantes que han perdido el sentido político de la vida y de alguna forma me da la impresión que algunas tesis desalentadoras ante la posibilidad de cambio fueran también, favorecieran el elemento psicológico del poder, en que no tiene sentido seguir moviéndose, porque como las cosas no van a cambiar en el corto plazo, ¿qué sentido tiene destinar esos esfuerzos a ellos? Y a estas estructuras de poder político le funcionan, en el sentido de que la gente siga en el desencanto de la política. Y lo que deberíamos es volcarnos más bien es decir, ¿no sería también la esperanza en un cambio, un estímulo necesario para que la ciudadanía se abolque a los procesos políticos que eventualmente permitirían un cambio? Bueno, pongamos a Cartagena de referente concreto. ¿Tú te imaginas un alcalde afro en Cartagena? ¿Las élites del poder aceptarán un afro en la alcaldía de Cartagena? Pero es que lo que estamos planteando es quitarle el poder a esas élites. ¿Cómo?
a mí se me ocurre una idea que escuchaba de Jorge Volpi. Se me vino a la cabeza que él decía que en las democracias inmaduras hay caudillos democráticos. Y a mí me da la impresión que a veces en Cartagena lo que se requiere es un caudillo democrático, que de alguna forma logre reconciliar dos esferas sociales. Por un lado, unas élites empresariales y por el otro lado, una base popular. Yo creo que el problema no es que sea afro, el problema es que no ha existido alguien que sea afro que genere el encuentro de estas dos realidades sociales que tiene la ciudad. Las élites industriales de Cartagena, para seguir con nuestro ejemplo, UNCICAR y otras asociaciones, siempre han apoyado a la aristocracia tradicional, renovando el manejo de imagen y otros aspectos accesorios del political marketing, pero no pretenden cambiar la estructura de poder. Porque además le conviene la estructura de poder. Pues claro que sí, así es. O sea, además lo decía que el capital es un cobarde no va donde no se siente seguro. Para nada. Y ellos requieren unas seguridades. Y lo otro es que en un ambiente de globalización, buscar inversiones de capital para que la industria de Mamonal pueda seguir siendo exportadora y negociando en la globalización implica confianza política en los inversionistas. Si no, no hay inversiones. Entonces, controlar todo eso significa que los miedos políticos siempre estarán latentes. Otro aspecto. Si uno observa los colegios públicos, que sería la herramienta para educar, porque por definición no tienen ingresos para pagar las altas mensualidades de los colegios privados, ¿qué nivel tienen los colegios públicos? Por experiencia directa puedo afirmar que el bachiller de colegio público que está llegando a la Facultad de Derecho viene mal preparado. Se la pasan en paro, FECODE molestando. Bueno, no importa los factores y demás. El problema es, no hay, y FECODE debería hacerlo, conciencia política del bachiller de los colegios públicos. Para complemento, desde la época de Andrés Pastrana en la presidencia, ya no dan sociales. La historia en la práctica se unió con la geografía y dan más geografía que historia. Y si no se sabe la historia del país, ¿de qué ciudadanos estamos hablando? La idea era embrutecer y no cultivar. En cambio, los colegios privados están dando una historia que justifica que se mantengan ciertas tradiciones y que ciertas élites sigan mandando. Eso sí lo están enseñando. Pero cuando yo me refería al caudillo democrático, es alguien que pueda generar la confianza en las bases populares para la delegación de ese poder en ese individuo, como hemos visto en Latinoamérica, sino que han sido malos caudillos democráticos, han orientado a sus propios intereses de partido o de élite. Pero una persona que goce de esas características de poder reconciliar las bases populares y orientarlas hacia un mejor porvenir, es definitivamente una utopía. No lo veo, sí, en nuestro contexto es soñar. ¿Qué le pasó a Gaitán? Que era el ejemplo más próximo histórico a lo que estás diciendo. Lo asesinaron. ¿Qué ha pasado con otros líderes de tipo regional, de tipo popular? Lo mataron. ¿Por qué están matando un montón de líderes sociales desde que se firmó la paz con la FARC? Eso preocupa y preocupa mucho. Tanto que la semana pasada el nuncio del Papa Francisco en Colombia, en unas declaraciones en la prensa nacional, salió diciendo que era imposible hablar de una democracia sin líderes sociales. O sea, sustracción de materia. ¿Cuál es la democracia colombiana que permite que maten a los líderes sociales? Estamos, aunque la palabra les disguste a muchos, estamos practicando formas políticas fascistas. Así fue como Mussolini llegó al poder, incendiando las sedes sindicales, desvertebrando la huelga general que los sindicatos habían ordenado después del final de la Primera Guerra Mundial.
Entonces, Y entonces yo me pregunto, porque también la pregunta que imagino le asistirá a muchos, ¿qué hacer en medio de esas cosas? Es decir, ¿nos quedamos estudiando sobre el fenómeno? ¿O qué posibilidades hay prácticas frente a ese asunto? Porque yo imagino, yo soy de la idea de que no se puede quedar uno como espectador cuando uno sabe que el estado de cosas no es el deseado, o que se puede hacer otra cosa porque otras sociedades lo han alcanzado. ¿Qué nos queda por hacer? yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Y de hecho el análisis de esa pregunta es complejo porque aborda varias dimensiones en distintos contextos. Habría que empezar por construir una teoría comprensiva de todas esas variables que intervienen en los contextos de la pregunta. Hay algo que quiero destacar de lo que acabo de afirmar. Con la globalización, el Estado-nación está en crisis, está en decadencia. Y la democracia es propia del Estado-nación. Nació con el Estado-nación. Entonces, gran parte de la crisis de la democracia está causada por el capitalismo que creó al Estado-nación y ahora lo está disolviendo. Sin embargo, el auge del comercio es el que permite el surgimiento de la democracia. Básicamente, tanto en Atenas, gracias precisamente a las reformas socioeconómicas de Solón y el auge del comercio, se permitió la democracia. Lo mismo pasó en Roma durante el siglo I antes de Cristo. Y hoy asistimos también a un auge de la economía. La globalización sería un subfenómeno del auge del comercio. Perfecto. Incluso hay tesis que defienden estas posiciones. En el caso recientemente del maestro Escotado, Antonio Escotado, Los enemigos del comercio, que también intenta decir que el comercio ha sido estigmatizado para mal, pero que podría ser un estimulante para los procesos democráticos y para el fortalecimiento de las instituciones jurídico-políticas que beneficien unas libertades. ¿Quién sabe? Es una posibilidad nada más. Ten en cuenta que el panorama político mundial está cambiando aceleradamente. Ya nadie discute la decadencia norteamericana, el ascenso de China y su aliada Rusia, y todo lo que está generando ese proceso. Ya no estamos en un hegemón mundial indiscutible. Ahora hay varios aspirantes a ser hegemones mundiales. Mientras esa lucha general mundial no se decante de alguna manera u otra, estamos desubicados. Por ejemplo, ¿cómo tomar ese tipo de decisiones políticas que tú has delineado si no sabemos dentro de qué contexto mundial va a operar la sociedad colombiana, su economía y todo, ante la decadencia norteamericana y el ascenso de otras potencias? Mientras tú no definas eso, no puedes definir nada más. Ahora, ¿la globalización apoyará la democracia? Esa es una pregunta que muchos politólogos en Europa están diciendo que no la va a apoyar. Están disolviéndose los estados-nación, se están disolviendo en la crisis que hay en el mercado común europeo. ¿Por qué Inglaterra sale del mercado común europeo? El Brexit. Todo eso está removiendo la democracia. En Italia ganó la derecha y hay un gobierno de derecha, enemigo de muchas ideas plasmadas en la Unión Europea. Pero de pronto también vemos que la globalización ha generado estos espacios como son las redes sociales, que de alguna forma han generado espacios, diríamos yo, que libertarios para el diálogo de ciudadanos. Anteriormente, cuando no existían estos fenómenos de la globalización, ni estas redes sociales, ni estos medios de comunicación, el ciudadano recibía en un solo sentido, era receptor, se llegaba a su casa, se sentaba a ver las noticias y recibía toda la información en un solo sentido. Hoy el ciudadano produce opinión. Si bien estamos haciendo como los pininos en ese ambiente virtual, en esa nueva ágora, sin duda alguna, también vemos que hay un despertar de muchos sectores sociales, de muchas agremiaciones sociales que encuentran en estas redes sociales un espacio para manifestarse, para expresarse y de alguna forma para transmitir conciencia a otros lugares. Es decir, también hay otra posibilidad dentro del escenario de la globalización que
que favorece a la esencia de la democracia, que es en últimas la construcción de la opinión, el fortalecimiento del pensamiento de los ciudadanos. ¿Por qué surgieron? ¿Quién controla las redes sociales? Fíjate que no es democracia. Es una manera muy inteligente de crear fenómenos de opinión pública masificadores. Las redes sociales están, a mi entender, embruteciendo a la gente. Crean modas, tendencias y tonterías en que poner a hablar a la gente que implican que no adquieren o lo que tienen lo pierden de conciencia política. No hay conciencia política, es imposible hablar de conciencia política sin capacidad crítica. Y el pensamiento crítico está desdibujado en los contextos actuales. Muchos periodistas, muchos académicos, muchos políticos que de alguna forma utilizan estos medios de comunicación para expresar una opinión que genera unos impactos en algunas personas. Es decir, la negación del instrumento por el mal uso de una mayoría no desvirtúa en sí mismo el instrumento. No desconozco el potencial, pero es un potencial, no es una realidad. Fíjate algo interesante. En el primer cuatrenio de Santos, cuando Antanas Mockus era candidato e iba punteando en las encuestas, y existía un temor de que Antanas ganara y Santos perdiera. Estoy hablando de 2010. ¿Qué pasó con las redes y todo lo demás? Un personaje célebre en esos años, el padre Chucho, dijo por redes, porque la misa que él hacía en el sur de Bogotá todos los domingos era más un escenario que una misa propiamente dicha, dijo que Mockus no iba a misa. Y como no iba a misa, le pedía a los católicos que no votaran por candidatos anticatólicos. Bastó esa declaración y el electorado potencial de Mockus que registraba en las encuestas se disolvió, se volvió vapor. Nada. Y a partir de allí, Santos no perdió el primer lugar en las encuestas. Y otra cosa sobre los fenómenos de masa. Por lo regular, el colombiano vota por el que va punteando las encuestas. ¿Cómo ve en el escenario local la incidencia que han venido teniendo algunas iglesias, principalmente cristianas, dentro de la convulsión política que estamos viviendo, que parece que lideraran y establecieran rutas por donde los políticos ya tienen la necesidad de caminar? Voy a responder sinceramente como lo he estado haciendo a lo largo del programa, aunque esa sinceridad me cueste problemas con los cristianos. 2016, referendo para ver si los colombianos ratificaban la paz con la FARC. Las iglesias cristianas optaron por decirle a sus creyentes que votaran por el no. O sea, hicieron un pacto político con Uribe y la derecha enemiga de la paz. Allí uno ve, entonces, que la penetración política de las sectas religiosas, autodefinidas como cristianas, lo que están es manejando el cristianismo con sectarismo político. El otro aspecto que preocupa es que todo lo que pretenden presentar como propuesta política son leyes sectarias, intolerantes o antilibertarias. Ese bendito intento siempre de estar estigmatizando a los demás según su opción sexual, porque es pecaminosa, es todo un ejemplo de sectarismo y de intolerancia. Por lo tanto, es, en términos de sociología política, una chusma organizada. Un montón de gente que vota como borregos según le digan el día antes de las elecciones. Eso es preocupante, porque por lo regular casi todos los pastores son de derecha. ¿Tú conoces a algún pastor que quiera organizar a la gente
de la manera en que lo has explicado muy bien? No lo hay. No existe. Para nada. Yo no entiendo cómo, si adoran a un Dios de amor, practican el odio y quieren volver su odio leyes de la República. ¿Alguien tendría una explicación para eso? Doctor David, quiero aprovechar para reiterar la gratitud. Creo que este espacio se convierte en esto, en un diálogo sobre los asuntos primordiales de la sociedad cartagenera, colombiana, con el propósito de, desde la academia, ir dando luces que nos permitan encontrar caminos, aunque a veces, escuchándolo a usted, nos da la impresión que las posibilidades de cambio son bastante difíciles. Diera la impresión que imposibles por momentos en sus afirmaciones. Sin embargo, siguen siendo insumos para que se siga uno preguntando, y a lo mejor esas respuestas que no hemos podido alcanzar en el día de hoy pues puedan ser concretadas, sean posibilidad de quienes nos escuchen. Muchas gracias, José. Me ha gustado este rumbo que está tomando Uniternar a partir de estos programas. Una especie de cátedra usando los telemedios. Así es. Que permite interactuar con la comunidad. Y sobre todo la academia tiene que ser eso, un buen diálogo. Muchas gracias a todos los que nos han visto.